Bueno, bienvenidos a todos al track de telemedicina y al inicio de estas jornadas de informática en salud de este año. Mi nombre es Janine Sommer y voy a presentar a Sergio Iraizos del Castillo, que nos va a hablar sobre triage de pacientes basado en inteligencia artificial. Sergio es licenciado y máster en dirección de empresas con más de 20 años de experiencia en empresas de consultoría y de healthcare IT y actualmente es parte del equipo de Medictor y ocupa el rol de desarrollo de negocio global. Bueno, muchas gracias Sergio y cuando quieras puedes compartir tu pantalla y comenzar tu disertación. Perfecto, Janine. Muchas gracias por la presentación y déjame que comparta. Dale. Avisadme, yo creo que lo deberíais ver ya. Sí, perfecto. Muy bien. Cuando quieras. Pues buenos días a todos, para vosotros, para mí buenas tardes, os hablo desde Barcelona, en España, y como ha comentado Janine, la intención en el día de hoy es compartir con vosotros lo que desde Medictor, desde mi empresa, estamos haciendo al respecto de facilitar un triaje de pacientes basado en inteligencia artificial. Em, ya me ha presentado Janine, con lo cual entiendo que podemos obviar eso. Algo que olvidaba, que es fundamental. Muchísimas gracias al hospital y a toda la gente que está detrás del evento, que me parece un evento genial y encantado de estar aquí y de la oportunidad de charlar con vosotros. Entonces, dicho eso, compartir una serie de reflexiones, ¿no? Yo creo que la primera, y normalmente es una que hacemos con clientes eventualmente o con potenciales clientes al menos, es hablar un poco de la situación actual, ¿no? Entonces, lo que sucede con esto es que la pandemia y durante los últimos meses ha acelerado, ha transformado realmente la salud digital en general, podríamos decir así, y en particular todo lo que tiene que ver con el ámbito de telemedicina, ¿no? Y en ese sentido, simplemente como una fotografía de cosas que nosotros mismos hemos vivido, el hecho es que aspectos vinculados a telemedicina y aspectos también vinculados a inteligencia artificial orientada a la salud simplemente han crecido exponencialmente, mucho más de lo que todos nos podríamos haber esperado en algún otro momento, ¿no? Realmente se ha progresado durante los últimos meses lo que en otras circunstancias seguramente habría llevado años para poder conseguir. Entonces, en ese contexto, comentaros que la empresa a la que represento ya hace 10 años que está en el mercado de algún modo, si bien es cierto que haciendo proyectos y con clientes llevamos algo menos, pero sí que durante todo este tiempo lo que Medictor ha intentado es resolver retos que se han identificado que suceden a nivel global, no es una particularidad de un país, de una región, sino que son temas globales y que a mí cuando los aproximo y cuando los explico me gusta resumir en dos. El primero es el famoso doctor Google, que al final en algún momento seguro que todos hemos utilizado y me atrevería a aventurar que seguramente todos, o al menos casi todos, habremos obtenido lo que normalmente sucede y es que no sirve para nada y en todo caso lo que hace es generar alarma. Eso por un lado, y por el otro lado es el hecho de que los sistemas sanitarios, también en general y a nivel global, tienen una necesidad de generar eficiencias, podríamos decir así, en el sentido de que bien porque haya una falta de oferta en algunos casos de servicios sanitarios o un exceso de demanda en algunos otros, en cualquier caso hay un cierto desalineamiento entre ambos y es necesario que existan soluciones que efectivamente aproximen esa oferta y esa demanda. Ahí es donde una solución de triaje basada en inteligencia artificial realmente puede tener sentido, porque al final, como en el caso de Medictor, pensando en una solución que es capaz de ofrecer como resultado para cualquier usuario, para cualquier potencial paciente que la vaya a utilizar, es capaz de facilitar un resultado de triaje en el sentido de cuál es el nivel de urgencia que ese usuario o ese potencial paciente pueda tener en un momento determinado, dadas las circunstancias de su condición, vamos a decir así, y lo mismo en cuanto al prediagnóstico, en el sentido de decir tu gravedad es alta, media o baja, pero además lo que seguramente te pueda estar sucediendo es una de estas patologías, ¿de acuerdo? Con lo cual, disponer de un sistema que es capaz de proveer, digamos, de esta información, realmente lo que facilita, y es el sentido de una herramienta de triaje, es dar la posibilidad de
enviar o de dirigir a ese ya paciente, porque entendemos que hay que hacer algo con él, enviar a ese paciente al lugar de atención adecuado, en el sentido de evitar, por ejemplo, colapsos de las áreas de urgencias cuando seguramente reciben a muchos pacientes que no tienen la urgencia necesaria para tratarse allí y por el mismo motivo pues ser capaces de dirigirlos a una atención inicial o de médico de familia o de primaria o eventualmente dirigirlos a un especialista, ¿de acuerdo? Ese es el sentido fundamental que acaba teniendo ese triaje basado en inteligencia artificial, el poder hacer eso de manera automática y sin la intervención, vamos a decir así, de un profesional clínico, al menos en ese primer momento de captura de los síntomas. ¿Cómo debería suceder eso? O al menos cómo entendemos desde Medictor que una herramienta de este tipo debería funcionar. Está basado en una serie de pilares o de bloques clave, vamos a decir así, que sustentan este tipo de solución. El primero de ellos tiene que ver con la interfaz de usuario. Aquí estamos hablando de una interfaz que está pensada para ser utilizada directamente por usuarios potenciales pacientes, como antes decíamos, con lo cual tiene que ser una interfaz, tiene que ser una aplicación que sea de un uso muy sencillo, en el sentido en el que, por ejemplo, permita la introducción de los síntomas, los signos y otros elementos que sean necesarios para realizar la evaluación de una manera muy simple y como si ese usuario estuviera efectivamente hablando con un profesional clínico, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa interfaz de usuario, esa experiencia de usuario acaba siendo el primer elemento. Igualmente, se necesita que esa solución sea una solución con un contenido clínico suficiente, en el sentido de que efectivamente la capacidad prediagnóstica que tenga esa solución, junto con la capacidad de efectivamente evaluar el triaje o el nivel de urgencia que determinado paciente pueda tener, tenga que ser igualmente, tenga que tener un contenido suficiente para efectivamente cubrir un amplio espectro de patologías, ¿de acuerdo? Con lo cual, en ese sentido, cuantas más patologías pueda haber y seguramente cuanto más orientadas a una medicina de urgencias puedan estar esas patologías, más efectivo y más eficiente podrá ser esa solución, ¿de acuerdo? A partir de ahí podríamos hablar también de la necesidad de tener la aplicación traducida a diferentes idiomas, como de nuevo en este caso es el caso de Medictor, pensando precisamente en el hecho de que determinadas regiones, determinados países, pues no habrá únicamente un idioma, sino que pueden haber varios, o efectivamente si queremos, como es nuestro caso, disponer de una solución global y ofrecer una solución global, requerimos que efectivamente la solución esté traducida. Con lo cual, hasta el momento me refería a la experiencia de usuario, me refería al contenido clínico de la base de datos, que es el que permite efectivamente conseguir un mayor espectro de cobertura de la solución. Habría un tercer elemento que tiene que ver con la tecnología. Y la tecnología pensada desde dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de frontend, podríamos decir así, es decir, la interfaz propiamente dicha que tiene que utilizar el usuario. Y en ese sentido, en nuestro caso, y entendemos que debe ser así, se tiene que tratar de una interfaz de usuario que damos en llamar multicanal, y en ese sentido se trata de nuevo de ponerlo fácil al usuario, para que el usuario no tenga ningún problema de acceso a esa aplicación y lo pueda hacer vía web, lo pueda hacer en una aplicación móvil, lo puede hacer incluso interactuando con voz para poder reportar sus síntomas a través de un asistente virtual de voz o eventualmente también incluso integrado en una solución de mensajería de texto. ¿De acuerdo? Eso sería un poco el concepto multicanal asociado a lo que sería la interfaz para el usuario. Del mismo modo, y puesto que al final lo que estamos planteando, o lo que deberíamos plantearnos es una solución de triaje, pero que efectivamente se integre con el paso siguiente asistencial, se hace también necesario el que la arquitectura de esa solución permita la integración, ¿de acuerdo? En el sentido de decir, yo tengo un resultado de triaje, yo como usuario tengo un resultado de mi triaje y un prediagnóstico asociado también a esa evaluación, pero una vez sé eso, debería tener un consejo, debería tener un camino a seguir como continuación de ese proceso asistencial que yo como usuario he iniciado, ¿de acuerdo? En ese contexto, cuando una solución de triaje se integra en, por ejemplo, el portal asistencial de un hospital o de un grupo hospitalario o en la aplicación móvil que puede proveer una compañía de seguros a sus asegurados de salud, es ahí donde esa integración lo que va a permitir es poder dirigir al paciente a ese, por ejemplo, a ese nivel
de asistencia adecuado que comentábamos al principio, en el sentido de, en base a tu urgencia, en base a tus características demográficas y en base al prediagnóstico que hemos determinado, a ti te correspondería tener una cita vía telemedicina con un neumólogo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ese camino que se puede predefinir vía integración es el que permitirá gestionar, por ejemplo, efectivamente y de manera consecutiva a la evaluación, una cita para que efectivamente un neumólogo, como en el caso que os estaba planteando, sea el que pueda estar continuando ese proceso asistencial y no solo eso, sino beneficiándose además de toda la información que se ha capturado durante ese triaje que se ha realizado con la inteligencia artificial. Con lo cual, aquí acaban habiendo dos conceptos. Primero, la necesidad de que tecnológicamente la solución y la plataforma permita esa integración de manera sencilla y si puede ser de una manera marca blanca, vamos a decir así, para que el usuario tenga siempre la misma experiencia es fundamental, pero a la vez el hecho de que como siempre debería haber, excepto en los casos que sean banales y no requieran de un paso siguiente, pero en cualquier caso en el que haya un paso siguiente que requiera de la intervención de un clínico, de un médico, de un profesional asistencial, lo que será fundamental será que ese profesional asistencial pueda siempre recuperar la información capturada durante esa evaluación, porque será información clave que se pueda utilizar, digamos, ya dentro del proceso asistencial que seguirá y que dará continuidad con ese profesional. ¿De acuerdo? Con lo cual, como resumen de esto, y junto con la parte tecnológica, dejadme que comente el hecho de que una solución de triaje, Medictor en este caso, no pretende en ningún caso sustituir ni reemplazar a un profesional clínico, sino que tiene que tratarse de una herramienta que esté a disposición también del profesional clínico para ayudarle dentro de su proceso asistencial. ¿De acuerdo? Con lo cual, hablé de 3 pilares hasta el momento, la parte de experiencia de usuario, la parte de profundidad clínica de la herramienta y la parte tecnológica. Un cuarto, que es precisamente el que justifica el por qué una solución de triaje se puede utilizar y es una solución viable para conseguir esos objetivos que de algún modo describía al principio, tiene que ver con la validación clínica de esa solución. Al principio también dije que uno de los retos a los cuales en su momento nosotros nos enfrentamos era el hecho de poder luchar contra ese doctor Google, ¿de acuerdo? En el sentido de ser capaces de hacer lo contrario que hace Internet, que es en definitiva ser capaces de proveer información validada, información válida e información necesaria y útil para un proceso asistencial. Con lo cual, la única forma de llevar eso a cabo, a fin de cuentas, es si efectivamente esa aplicación de triaje pasa por un proceso de validación clínica donde lo que se consigue es, en definitiva, comparar los resultados que esa solución basada en inteligencia artificial consigue a la hora de prediagnosticar y a la hora de fijar un nivel de triaje para un paciente comparado con lo que sería el estándar común o, por así decirlo, el proceso que cualquier paciente seguiría, por ejemplo, en una sala de urgencias de un hospital. Cuando se comparan esos resultados, y aquí, por ejemplo, en nuestro caso tenéis un ejemplo de un resultado comparativo de un ensayo clínico, es donde efectivamente se puede valorar si este tipo de aplicaciones tienen sentido y efectivamente pueden aportar valor dentro de todo el proceso clínico. ¿De acuerdo? Esos en definitiva son los que entendemos son los 4 pilares que sustentan la viabilidad, podríamos decir así, de una solución de triaje. Y como decía, y a modo de resumen, era la parte de experiencia de usuario, la parte de profundidad clínica de la solución, la parte tecnológica para que efectivamente se pueda realizar, digamos, esa integración y ese proceso de manera completa a nivel asistencial, y una validación clínica, por último, que efectivamente le dé sentido y le dé validez, nunca mejor dicho, a la propia aplicación. Simplemente y por comentaros experiencias que desde el punto de vista de Medictor hemos realizado, hemos trabajado con numerosos clientes y ahora os puedo dar alguna pincelada más al respecto de ello, pero sí que es importante y un buen ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es lo que hemos estado realizando durante los últimos meses con el grupo asegurador AXA, es la posibilidad con esta solución de triaje la posibilidad de convertirnos en una pieza clave o en una pieza fundamental dentro de lo que a día de hoy cada vez más son las plataformas digitales de salud. Plataformas entendidas como un compendio de soluciones y de servicios donde
se van incorporando dichas aplicaciones y dichos servicios para realmente transformar digitalmente los servicios de salud que, por ejemplo, compañías aseguradoras están prestando. Cada vez más hay una comunicación digital con estos usuarios, con estos potenciales pacientes, podemos decir así, y el hecho de disponer de estas herramientas y el activar estas herramientas dentro de un proceso integral asistencial para los usuarios cada vez tiene más valor, sobre todo por el sentido de eficiencia que antes decía que estamos buscando también para efectivamente hacer más y más viable sistemas de salud que a día de hoy, pues como tradicionalmente suele suceder, pues están siempre un poco cerca del colapso, ¿no? por aquel exceso de demanda que muchas veces sucede o por esa limitación de oferta a la que también me he referido. Comentaros también que desde el punto de vista de lo que es una solución de triaje o de triaje y de prediagnóstico, lo que desde Medictor nos hemos dado cuenta es que se trata de soluciones que efectivamente pueden ir más allá de un ámbito, por ejemplo, hospitalario, ¿de acuerdo? Si pensamos en el caso práctico de un hospital donde hay una sala de urgencias, donde efectivamente se puede aportar valor a la hora de triar a los pacientes de manera más rápida y de poder establecer un proceso de gestión de urgencias que sea más eficiente, realmente el valor que también acaba teniendo una aplicación de inteligencia artificial como la que estamos compartiendo hoy es el hecho de poder dar soluciones a otros ámbitos de otras compañías, otras empresas, otros sectores que también interactúen con la salud. Con lo cual, incluso aspectos o compañías como las aseguradoras, os he mencionado un caso anteriormente, compañías también incluso farmacéuticas que puedan tener un interés en tener prediagnósticos o en crear concienciación al respecto de patologías, por ejemplo, ¿no? Y el hecho de utilizar una herramienta de prediagnóstico puede permitir aflorar, digamos, pacientes que no estén prediagnosticados y eso puede tener valor. Y lo mismo sucedería con plataformas de telemedicina, que ya forman parte de ese ecosistema propiamente dicho de la telemedicina y donde se puede integrar de manera completa y directa, porque forman parte del mismo caso de uso, un prediagnóstico o un triaje, vamos a decir así, con un acto consecutivo como pueda ser una telemedicina con determinado especialista, ¿no? Donde seguramente en función de nuevo, el triaje a nivel de urgencia, en función de características del paciente y en función del prediagnóstico que se haya determinado, pues puede tener sentido, como decía, el hecho de hacer esa consecución, ¿no? De vincular esta herramienta de triaje con una herramienta o con una plataforma de telemedicina, a modo de ejemplo. En nuestro caso, comentaros y utilizar esto quizá como un aspecto de realidad, ¿no? En el sentido de que en nuestro caso, cuando hablo de Medictor, nosotros somos una realidad desde el punto de vista de que somos una empresa ya global, estamos en más de 26 países, hemos realizado del orden de 50 proyectos hasta la fecha y hemos trabajado con compañías dentro de estos sectores que acabáis de ver, que son relevantes, tienen realmente una presencia relevante dentro de sus sectores, ¿no? Con lo cual, cuando me refiero a todo esto, al concepto en sí mismo de un triaje basado en inteligencia artificial como una realidad, es porque efectivamente ya hay un número significativo de compañías y de entidades y organizaciones orientadas al ámbito, todo el ámbito sanitario, que efectivamente están utilizando a día de hoy este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Quizá el último comentario a decir con todo esto y a compartir con vosotros es el hecho de que también es relevante la experiencia. Aquí decía, más allá del número de proyectos o del número de países, es relevante para Medictor el hecho de acumular a día de hoy algo más de 5 millones de evaluaciones dentro de nuestra base de datos, podríamos decir así, unificada. ¿De acuerdo? El hecho de contar con esos millones de evaluaciones es también de algún modo una cierta garantía de cara a la calidad de el prediagnóstico y la calidad del triaje que se está ofreciendo a los usuarios de nuestros clientes y en definitiva a nuestros clientes, porque efectivamente tratándose de una aplicación basada en inteligencia artificial, lo que sucede es que es una aplicación que aprende con cada una de las interacciones, ¿de acuerdo? En ese sentido, cuantas más interacciones existan en el sistema, más garantías habrá de que efectivamente ese sistema sea un sistema sólido y, como os decía al principio, pues que entre otras cosas pueda luchar contra el doctor Google con las mejores herramientas posibles. Y eso sería todo. La verdad, me hubiera gustado también poder compartir quizás una mínima demostración con vosotros, pero bueno, creo que igual es más importante en este momento y respetando los tiempos, el poder dar tiempo para preguntas, si es que las hay.
Muchas gracias, Sergio. Muy interesante. Igualmente, imagino que están todos tus datos en la plataforma para quien te quiera contactar y hacer una demo o algo por el estilo. Efectivamente. Así que todos son bienvenidos a contactar a Sergio. Tenemos dos preguntas de espectadores. Américo Agustín consulta si utilizaron Deep Learning para el triage de síntomas y qué librerías. Ese detalle técnico, la verdad es que no os lo puedo comentar, me encantaría, pero no tengo el conocimiento técnico ahora mismo para poderos hablar del nivel de librerías y demás. En cualquier caso, sí que os agradecería, si no la puedo capturar yo mismo, que me hagáis llegar esa pregunta, porque estaré encantado con el equipo técnico y con el equipo clínico de poder darle respuesta. Sí que os puedo decir que todos los algoritmos, en cualquier caso, han sido desarrollados por Medictor. De hecho, toda la propiedad intelectual, digamos, que está alrededor de Medictor es 100% Medictor, todo lo que hemos desarrollado, con lo cual sin duda os podré dar una respuesta a ese respecto. Perfecto, gracias. Así que, Américo, puedes hacerle llegar tu pregunta a Sergio, así puede contestarla. Y Freddy Alexander pregunta si esta aplicación está disponible para Colombia, y yo te agrego también si dentro de estos países que nombraste hay países, digamos, de Latinoamérica o tuvieron que hacer alguna adaptación también con respecto a las diferentes poblaciones, ¿no? Mm. Sí, la respuesta es que sí. De hecho, tenemos una presencia muy significativa en Latinoamérica. De hecho, más allá de Europa y seguramente con Estados Unidos es nuestro mercado principal también. Y tenemos presencia en varios países. De hecho, hemos hecho proyectos más grandes o más pequeños en Argentina, sin ir más lejos. Estamos en Chile, estamos en Colombia, estamos en Perú, estamos en Brasil. Realmente estamos muy expandidos. Y al respecto de la localización, lo que sí que os podría comentar ahí es que la localización que acaba siendo necesaria realizar con una aplicación de triaje, y hablamos por la experiencia de Medictor también, es una localización que se hace en diferentes áreas, podríamos decir así. Hay una muy obvia que tiene que ver con el lenguaje. Y si recordáis, os he comentado antes la necesidad de que haya una experiencia de usuario y una interfaz de usuario muy afinada, muy sencilla, ¿no? Y muy simplificada para que las evaluaciones se puedan realizar. Conseguir eso implica, entre otras cosas, el aplicar algo que para nosotros es fundamental, que es el lenguaje natural. De hecho, tenemos algoritmos que están asociados al procesamiento del lenguaje natural, que lo que obligan es a disponer de muchísimos sinónimos asociados a patologías, asociados a síntomas y asociados a signos que se pueden reportar dentro de la herramienta. Con lo cual, disponer de eso es algo que, por ejemplo, cuando nos planteamos el llevar nuestra solución a Latinoamérica, hicimos con una aproximación inicial. Entonces tenemos un español o un castellano que está particularizado, digamos, para Latinoamérica. No ha llegado al nivel de cada uno de los países. Efectivamente, en cada país habrá formas distintas de llamarle a las cosas, seguramente. Pero bueno, en cualquier caso sí que es un primer paso aproximativo en cuanto a poder dar respuesta a ese lenguaje natural. Pero no acaba ahí. En otros casos, y eso ya casi lo llevamos a nivel de cliente, puede ser necesario el hecho de particularizar aspectos del motor clínico, en el sentido de poder particularizar determinadas preguntas, determinadas patologías incluso que nos encontramos en países concretos o en regiones concretas, y también determinado tratamiento clínico que se le pueda dar a síntomas asociados a preguntas y preguntas asociadas a patologías. Todo ello forma parte del trabajo de adaptación clínica que tradicionalmente llevamos a cabo cuando trabajamos con nuestros clientes. Con lo cual, la respuesta corta, insisto, es sí, estamos allí, y también diría, hemos hecho y de hecho sabemos cómo hacer las particularizaciones necesarias para trabajar en cada país. Bien, perfecto. Y Sergio, con respecto a esto último que comentaste asociado a esta pregunta, todo lo que es la implementación de Medictor en estos diferentes lugares, ¿ustedes acompañan esta implementación o es como que cada centro o lugar implementa el sistema y bueno, va trabajando con los profesionales en el aprendizaje de utilizar la herramienta y también la difusión y la comunicación con los pacientes para que sepan de esta nueva funcionalidad que tienen disponible? ¿Cómo manejan eso? Y la reticencia también a veces de los profesionales para este tipo de tecnologías.
Sí, sí, sí. Sí, sucede mucho. No, ahí os diría que los proyectos son siempre combinados. No es, esto no se trata de os damos un sistema y le damos un sistema al cliente y el cliente ya hace su vida. Al contrario, nosotros tradicionalmente nos encargamos de todo lo que es el setup de ese sistema. Es un sistema que funciona de manera nativa, funciona en la nube y nosotros nos encargamos de su arquitectura para cada cliente en particular, donde hay un sistema de bases de datos heredadas que particularizan, digamos, cada sistema para cada cliente. Y después, del mismo modo, lo que sí que hacemos es colaborar, pero esto sí que prestando más soporte y no tanto haciéndolo, es con la integración de ese sistema. Antes me refería a Medictor como un servicio que se integra en una aplicación, en un portal de pacientes, por ejemplo. Ahí lo que hacemos es prestar toda la tecnología, las APIs o las SDKs que son necesarias para realizar la customización y la integración de la solución, insisto, en el portal o en la aplicación que sea necesaria, y ahí estamos dando todo el soporte necesario, con lo cual mantenemos esa combinación y de hecho a partir de ahí hacemos todo el seguimiento en base a reporting y en base a un seguimiento estrecho, digamos, con el cliente en cuanto a la consecución de los objetivos que se hayan planteado y de cómo el sistema esté funcionando. Por último, quizá, porque también es muy relevante, me refería antes a cómo trabajamos con los profesionales clínicos y sobre todo dando a entender que, porque de hecho es así, que no pretendemos reemplazarlos, muy al contrario, queremos dotarles también a ellos de una herramienta que tenga sentido y que les pueda ayudar en su trabajo diario. Ahí lo que hacemos es muy simple, en realidad tenemos perfectamente documentado todo al respecto de cómo funciona Medictor desde un punto de vista clínico, de cómo la inteligencia artificial es capaz de, en base a sus algoritmos, producir una pregunta o referenciar a un síntoma o eventualmente acabar presentando determinada patología dentro del prediagnóstico o determinado nivel de triaje en función de la urgencia. Todo eso, desde el primer momento y cuando estamos en una fase de discovery o de descubrimiento con nuestros clientes, una de las primeras cosas que siempre recomendamos hacer es juntar en la misma mesa a los profesionales clínicos de nuestro partner, de nuestro cliente, junto con nuestros propios profesionales clínicos, precisamente para echar abajo cualquier barrera, cualquier suspicacia que pueda haber al respecto del sistema y conseguir que efectivamente esos clínicos vean el valor de la herramienta y efectivamente se conviertan en defensores, digamos, de ese proyecto y que por consecuencia, de algún modo, o como consecuencia de todo ello, pues la implantación de las soluciones funcione de manera correcta. La verdad es que trabajar de este modo es lo que nos ha dado mejores resultados hasta la fecha. Excelente, Sergio, gracias por contarnos tu experiencia y bueno, gracias por también participar acá de las jornadas. Muchas gracias y vamos a pasar al próximo disertante.